Estamos viendo cómo ese capítulo 11, 1 y 2 de Apocalipsis se nos dice que hay un atrio exterior del santuario que será entregado a los gentiles, pero no ese altar y las personas que ahí adoran. Y Juan Franco Benedetto nos va diciendo que eso significa que ese resto de la jerarquía y los creyentes fieles, llamados en el Apocalipsis los siervos, los profetas y los santos, será arrebatado al encuentro con Jesús en los aires, y asimismo denota que esa iglesia, como misterio interior, como se vio al principio de estas predicaciones, o cuerpo místico de Jesús, representado ahí en la mujer coronada de estrellas de Apocalipsis 12, del 1 al 6, será sacada del mundo y tomará parte de las bodas del Cordero junto a los santos arrebatados que vivan ese segundo Pentecostés, como vamos a ir viendo paulatinamente. Y entonces todo lo que quede en la tierra después de ese arrebato de los fieles, ya eliminada la presencia. Recuerda, hermano, que el anticristo, cuando esté sentado ahí en su trono, va a eliminar la presencia real de Jesús en la Eucaristía, va a abolir ese sacrificio perpetuo, así como lo dice Daniel y también lo dice Jesús. Será solamente la iglesia falsa, encabezada por ese pseudoprofeta o bestia de la tierra, que le rinde culto al anticristo y lo considera como el verdadero Jesús que ha vuelto a la tierra en su segunda venida. Recuerda, hermano, que al final de los tiempos nuestra iglesia se va a dividir en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata, una iglesia con un falso papa probablemente, una iglesia que ya no predica lo que se predicó durante 2000 años. Esta iglesia apóstata, en el pasaje que estamos estudiando, se identifica con Jerusalén, ahí donde también su Señor fue crucificado, pero se dice que espiritualmente no es más que un remedio de la verdadera iglesia, ya que se parece a Sodoma, se parece a Egipto. Y te recuerdas, hermano, que bíblicamente Sodoma representa ese rechazo a los mensajes de Dios y la caída en la depravación moral y el hacerse acreedor de un severo juicio de Dios. Y en el Nuevo Testamento se asocia a Sodoma a las ciudades de Israel que rechazan ese mensaje de salvación de Jesús. Y así lo dice San Lucas 10 al 12. Mira, hermano, cómo estamos viendo cómo ese Apocalipsis 11 nos va diciendo que al final de los tiempos va a haber una iglesia fiel, una iglesia apóstata, con símbolos, con tipos. Y mira, hermano, cómo lo dice San Lucas 10 al 12. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Mira, hermano, en cambio Egipto es un sinónimo de opresor, cuya conducta quedó marcada en una forma imborrable en la memoria colectiva de ese pueblo israelita, ya que ellos estuvieron ahí más de 400 años sufriendo la esclavitud. Por lo tanto, la identificación espiritual de esa gran ciudad sobre la que ejerce su dominio el anticristo y que no es más que la continuidad
de esa gran Babilonia. ¿Te recuerdas, hermano, que el anticristo allá al final de los tiempos va a destruir esa gran Babilonia? La gran Babilonia le sirvió como esa gran autopista que llevaba por falsos maestros, con un engaño generalizado, con una gran apostasía, llevó con el falso profeta para que adoraran a ese anticristo. Pero esa Babilonia, después de ser destruida, va a tomar la identificación espiritual de esa gran ciudad de Apocalipsis 11, del 1 al 2, aunque en su trasfondo religioso es peor en su apostasía, queda muy clara, es una falsa Jerusalén, es decir, hermanos, una falsa iglesia de Jesús, esa impostura total y final de Satanás para intentar borrar el cristianismo de la faz de la tierra. Y el proceso que hemos visto puede resumirse entonces de esta manera. La iglesia verdadera y fiel es representada por esa Jerusalén que es la ciudad santa y va a ser suplantada en buena parte por la iglesia apóstata de la Gran Babilonia y finalmente va a ser sustituida en una forma total después del arrebato al cielo de la ciudad santa por la gran ciudad, la Jerusalén, donde va a ser destruida por el anticristo. Ahí va a estar el anticristo, en donde no va a haber santa Eucaristía, no va a haber predicación evangélica, denominada simbólicamente como Sodoma y Egipto, así como lo dice Apocalipsis 11, por sus tremendas características anticristianas. Y entonces, hermano, los dos testigos que hemos estado observando son muertos por el anticristo, pero dice la palabra que resucitan y luego una voz les ordena que suban y se elevan al cielo. Así como al principio del libro de Apocalipsis tenemos una escena similar allá en Apocalipsis 4.1, donde San Juan, después tuve una visión, nos dice San Juan, he aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Palabra de Dios. Mira, hermano, San Juan ha escuchado una voz como de trompeta cuando tiene la visión de Jesús en Apocalipsis 1 del 9 al 20, y es el Señor que le hablará y le dará a conocer el contenido de las cartas a las 7 iglesias. Aquí en Apocalipsis 4 también vuelve a escuchar esa voz que le ordena, sube acá, por esa puerta abierta en el cielo que él veía. Y Juan Franco Benedetto nos dice que él cree que no hay duda, que se trata de la misma experiencia que viven tanto San Juan como los dos testigos, que no es más que el arrebato al cielo, en el cuerpo o fuera del cuerpo, como lo diría San Pablo, según la expresión de él allá en 2 Corintios 12:2. Hemos visto entonces la revelación que nos va dando el Apocalipsis sobre el arrebato de los elegidos, pero además encontramos muchas otras menciones sobre el tema del arrebato de los elegidos en el Nuevo Testamento, comenzando por los Evangelios, y eso, hermano, es lo que vamos a seguir predicando. Recuerda que al final de los tiempos nuestra iglesia se va a ir dividiendo en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata, y por eso, hermano, yo te invito a que hoy ingreses al corazón inmaculado de María Santísima, que es ese cenáculo moderno donde nosotros vamos a ser protegidos, purificados, santificados, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, para que con señales, milagros y prodigios le hagamos frente a esa gran Babilonia que se ha introducido también en nuestra iglesia y le está haciendo mucho daño, hermano. Nuestra iglesia está en ruinas y al final de los tiempos se va a ir dividiendo cada día más. Hermanos, son momentos de que seamos fieles al Evangelio, fieles al Papa, fieles a Jesús. Y hoy, hermano, yo te invito a que alabemos a Jesús y le digamos a esa gran Babilonia que Jesús vive y es el mismo de ayer, de hoy, de siempre.